Un plan de acción entonces propuesto por el gobierno para reformar el Sename, para entregarle más recursos y también finalmente dejar de lado, esperemos, esta trágica cifra de más de 200 niños muertos. Vamos a analizar las medidas, también las cifras y la situación de los menores en nuestro país, junto al gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. A ver, primero que todo, tu visión con respecto a este plan de acción. Tiene distintos puntos, pero ¿qué destacarías y qué criticarías también? A ver, yo creo que como elemento positivo toda la oferta en materia de priorización de salud mental y salud física en el intersector, yo creo que es algo que es tremendamente valioso. Pero eso hay que hacerlo operativo, y ya hemos visto que esta operatividad, no obstante, han existido glosas presupuestarias, por ejemplo, interministeriales, que no se han terminado aplicando en beneficio de Sename. Requiere algo más que un programa, o que una coordinación, y eso, por ejemplo, es levantar un reglamento que garantice los derechos de los niños que están institucionalizados y que obligue a las distintas reparticiones para poder proveer aquellos servicios en materia de salud mental, de salud física, de salud emocional, para que los niños puedan iniciar sus procesos de rehabilitación. Ahora, te detengo ahí. Uno pensaría desde afuera que lo más básico que debería tener el Sename es justamente ese reglamento. Sí. Esas máximas, ¿sí? No existen. No existe, y eso es tremendamente... A ver, yo creo que si bien es cierto, hoy día se plantea la posibilidad de levantar dos servicios especializados que tienen que tener una musculatura, sí, que tienen que además... El Servicio de Protección de la Niñez y de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Que no son ideas nuevas, esto ha venido de harto tiempo conversándose y va a requerir una discusión en materia legislativa que no va a ser menor a la que se ha dado en materia del sistema de garantías de derechos, y que de hecho tiene que ser posterior, porque el sistema de garantías de derechos de alguna forma va a venir a regular o a normar los alcances que pueda tener, por ejemplo, la ley penal adolescente en materia de garantías de derechos. Entonces, en la práctica, el reglamento es una herramienta eficaz para priorizar los recursos del intersector, y es una herramienta básica y esencial, y depende de la presidenta, depende de un decreto, no depende de una tramitación legislativa, y yo creo que es muy importante. Ya el abogado Francisco Estrada en algún minuto él presentó una propuesta de reglamento para los niños que están en residencia, revitalizar esos proyectos y sacarlos adelante, porque va a dar una herramienta para esa priorización. Ahora, Marcelo, no existen estos reglamentos. No se han, tú me comentabas que es tan fácil como una indicación presidencial, es un tema más bien administrativo. Más allá de la actual administración, ninguna administración ha hecho este reglamento. Evidente. ¿Qué ha pasado ahí? Evidente. Yo creo que acá... A ver, creo que el solo hecho de que este fenómeno salga a la luz, que lo que ha pasado desde abril en adelante con la situación de Sename, ha llevado a darnos cuenta que desde lo más básico, desde lo más elemental, que tiene que ver con las herramientas de gestión, tiene que ver con los protocolos, tiene que ver con la capacitación del personal, por ejemplo, que está a trato directo, no estaban presentes en el sistema. Y yo creo que esto tiene que ver también por no querer mirar una realidad. Sí, hoy día nosotros situamos el contexto de los niños de Sename y a lo mejor estamos pensando en 7.000, 8.000 niños, a lo mejor en el mejor y el más amplio de los casos, como han ido apareciendo las muertes en el sistema ambulatorio, por ejemplo, ya pensamos en los 190.000 niños. Pero Nicolás, hoy día tenemos más de 1 millón de niños que nacen en situación de pobreza. Tenemos 4.000 niños que son explotados sexualmente. Tenemos cerca de 200.000 niños que sufren trabajo que les daña física y emocionalmente. Tenemos cerca de 100.000 niños que van a desertar del colegio, 25.000 que van a iniciar consumos problemáticos de droga y alcohol. Entonces, la situación de la infancia en Chile es tremenda. Y en la práctica nosotros tenemos que generar, no solamente con la situación de Sename, sino que darnos cuenta de que tenemos que invertir en la infancia prioritariamente. La CACEN de este año muestra nuevamente que el principal grupo, el más pobre de los pobres, el más vulnerable de todos, sigue siendo la infancia. Entonces, Sename es el índice, es el termómetro, el barómetro de una sociedad que no sabe cuidar a sus niños, que hoy día estamos trabajando en una institucionalidad, pero que nos está dando la respuesta para poder hacernos cargo de esta realidad. Durante la mañana la presidenta Bachelet decía que con este plan de acción lo que se busca es que los niños dejen de ser invisibles. Podríamos pensar más bien que el Sename siempre fue invisible, por lo que tú estás comentando, y también de alguna manera sinceramiento que se ha hecho con las trágicas cifras de muertes, pero también una situación de nula gestión, por lo que se puede entender. A ver, yo quiero valorar que hoy día estemos conversando de una institucionalidad de infancia que antes no estaba. También quiero valorar que se estén sincerando las cifras que hasta hace 2 meses atrás o 3 meses atrás no teníamos. Pero creo que no estamos abordando los temas con la prioridad que se requiere, particularmente cuando nosotros estamos hablando de este financiamiento, de la ley de presupuesto. 2 de cada 3 pesos
van a ir a los centros que administran. Para ponerlo en contexto, 16.500 millones de dólares en lo que es la ley de presupuesto, que se suman 2.500 millones. Exacto, y en ambos casos. En el primer caso, 2 de cada 3 pesos van a ir a los centros que administran directamente. Perdón, dije de dólares, que hay una gran diferencia. Sí, 2 de cada 3 pesos van a ir directamente a los centros de Sename y en el fondo a la orgánica de Sename. En el caso de los 2.500 millones es la totalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todos esos recursos se priorizan donde máximo tenemos el 2% de las atenciones. El 98% de las atenciones está en la red privada. Estamos hablando de que ahí la mayoría se va a las residencias de nivel estatal, no las residencias privadas. Exactamente. Entonces, no se aborda, en definitiva, el problema de fondo, que es que la subvención no alcanza siquiera para el 35, el 40, el 45%, dependiendo de la complejidad de las residencias, no alcanza para cubrir el costo de los niños. Hay residencias que lo hacen extraordinariamente bien, que se sacan la mugre consiguiendo fondos adicionales para poder funcionar, y que en definitiva ese hecho, que lo hagan bien, ha permitido que tengan un mejor resultado respecto de la calidad de los niños. Claro, muchos centros que funcionan como fundaciones, que tienen donaciones, María Ayuda operan más allá de lo que es el Sename. Son dependientes evidentemente, pero están más bien fuera de él. María Ayuda subvenciona al Estado con un 60 o un 70% del costo de la intervención. Entonces, veámoslo al revés. O sea, el Estado está subvencionando el 30, el 40% de aquellas instituciones que sí están poniendo recursos para sacar a los niños de su condición de vulnerabilidad. Y eso es tremendamente importante, porque en la práctica lo que se requiere es mirar esa ley de subvenciones, ajustar los costos a la realidad realmente que se necesita para esos procesos de intervención terapéutica que requieren los niños para rehabilitarse, para reinsertarse, etcétera. Y adicionalmente, y que esto no solamente significa una cuestión de plata, elevar los estándares técnicos, modificar bases técnicas de la residencia, generar estándares de calidad que te permitan garantizar esos resultados y poner los incentivos correctos a que aquel que haga bien la pega, aquel que rehabilita al niño, aquel que lo reinserte, tenga también mayores recursos y mayores incentivos para seguir haciendo bien la pega. Yo creo que tener una mirada desde la ley de subvenciones, desde la capacidad de gestión, eso es lo que hay que cambiar hoy día. La ley de subvención tal cual está no tiene esa mirada, tiene una mirada por cupo y tiene una mirada por plaza y no por resultados que estén asociados a realmente lograr el mayor bienestar del niño. Marcelo, vamos a volver a la ley de subvenciones, me parece muy relevante porque también se discutió ayer en la Comisión Especial del Senado sobre la infancia, sobre la niñez, pero quiero volver al punto quizás para muchos que ha generado no sorpresa, pero sí da claridad de que no se ha hecho bien el trabajo. Se habla de esta división entre el Sename, aquellos con vulnerabilidad, aquellos niños y niñas con vulnerabilidad y aquellos que son infractores de ley. Dependiente uno del Ministerio de Justicia y otro del Ministerio de Desarrollo Social. Para muchos un avance, para otros deja claro que finalmente la división que debería haber existido per se en los centros del Sename nunca se dio. ¿Tú piensas eso? Lo que pasa es que, a ver, las propuestas tienen que mirarse en su mérito y habrá que ver si efectivamente el músculo que desarrollan a partir de estar radicado en distintos ministerios les permite manejarse mucho mejor de manera intersectorial. A priori, ¿podría generar una mejor gestión, optimizar lo que es el funcionamiento de uno y de otro universo dentro del la especialización tiende a mejorar la gestión, eso es definitivo. O sea, cuando hablamos de la ley penal adolescente, hoy día si tuviéramos tribunales, por ejemplo, especializados de ejecución de pena, estaríamos en mucho mejor condición respecto a la capacidad de rehabilitación de los niños. Pero hay que tener ojo, o sea, la mera división, la mera localización en distintos ministerios no necesariamente va a significar que esos servicios realmente estén funcionando. Lo que hace que funcione el servicio es su capacidad intersectorial de proveer aquellos elementos de protección social que se requieren desde la intersectorialidad. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, radicado en justicia, el sistema penal va a tener los mismos alcances del sistema de protección para la infancia cuando estemos hablando de los niños de la ley penal adolescente. Realmente puede haber, digamos, una discriminación entre uno y otro o un mundo totalmente distinto. Puede haberla y hay que crear mecanismos para que eso no se dé. Nunca olvidemos que la ley penal adolescente tiene un objetivo esencial que es la rehabilitación. Esto no es una ley penal en chiquitito, no es como la ley penal adulta, pero no es que cumple una pena. Tiene un objetivo distinto, que es la reinserción, la rehabilitación. Por lo tanto, esos niños tienen derechos que están garantizados y en consecuencia
hay que ver que esos derechos funcionen adecuadamente para esos procesos de rehabilitación. Por eso que hoy día, a priori, sin tener el proyecto, es irresponsable decir si esto va a funcionar o no va a funcionar. Pero lo que quiero decir es que no es una garantía el que al crear estos dos servicios no estemos replicando los mismos problemas que hoy día tenemos en el Sename. Acá lo importante es la capacidad que esos servicios sean especializados, logren la interministerialidad que se requiere para situaciones que son complejas, situaciones que requieren integralidad en la intervención y que por lo tanto requieren una muy buena muñeca para poder coordinarse con los distintos ministerios y con los distintos servicios. Y cuando no está esa muñeca, tienen que estar los decretos, tiene que estar la institucionalidad que se requiera. Acá se requiere capacidad de gestión, se requiere liderazgo y se requiere institucionalidad, porque el tema es complejo, los recursos son complejos, porque se requiere mayor cantidad de fondos para garantizar salud física, salud mental, salud emocional, y porque además tienes que insertar a esos niños en su contexto, en su barrio, en su familia. Tienes que trabajar con las familias, con programas de reunificación familiar. Hay un tema importante, porque hay muchas familias dentro del universo de niños y niñas que atiende el Sename que podrían ser nuevamente reincorporados al seno familiar, pero tiene que haber un contacto y también una no fiscalización, digamos, pero sí un monitoreo constante por parte de los servicios que no se está dando, al parecer. O sea, te doy un dato, solamente el 3% de los niños que están en Sename están por abandono, el 38% están por inhabilidades parentales, es decir, casi la mitad de los niños tienen una familia que tiene complejidad para trabajar con ellos, etcétera, etcétera, que si hiciéramos una intervención con esas familias podríamos devolverlo al seno familiar y podríamos resguardar su derecho a vivir en familia, pero la intervención con familia es prácticamente nula en la red. Porque en una red donde apenas financia 40% o 50% de los costos, es muy difícil lograr financiamiento para la intervención familiar. Es cierto que Sename tiene una serie de prestaciones que se van adicionando en la medida que tú vas haciendo programas, pero ojo, programa sobre programa, intervención sobre intervención, finalmente vas perdiendo adherencia de las personas que están presentes en una dinámica sistémica de trabajo con la familia y va perdiendo eficacia la intervención psicosocial. Entonces es muy relevante que la intervención sea bien pensada, sea focalizada, tenga un trabajo centrado en reforzar las habilidades parentales, en incentivar el proceso de reunificación familiar. Y el 60% de los niños, en experiencia internacional hasta el 70% de los niños, tienen un adulto responsable que pueda hacerse cargo. Y hay que trabajar con ellos para que pasen el menor tiempo posible de estadía en un recinto de protección. Yo creo que ese es el desafío. Hay que invertir en reunificación familiar, hay que invertir en asesoría legal, en asistencia legal ante los tribunales de familia para que no se eternicen las causas para levantar las medidas cautelares. Hay que preocuparse de los sistemas alternativos, fortalecer las familias de acogida, modificar la ley de adopciones para que los plazos de susceptibilidad y los plazos de idoneidad se reduzcan. Hemos conversado también eso, la posibilidad de una reinserción en otras familias, pero que muchas veces por un tema burocrático y de tiempo no se logra. Entonces te fijas, Nicolás, que las prioridades son otras. Entonces cuando no solamente inyectarle recursos. No es solo inyectar recursos y mucho menos inyectar recursos en los lugares donde la incidencia respecto del total de la población que está internada y del total de la población que requiere atención de Sename no es la parte más sustancial. En ese punto, tú señalabas la ley de subvenciones. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué cambios hay que hacer? Porque hay evidentemente un tema en relación a la fiscalización, el monitoreo que se hace de las residencias que obedecen más a organismos o personas naturales privadas, digamos, más allá del Estado. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Yo creo que es muy importante, Nicolás, vincular los resultados, vincular la capacidad de gestión que tengan las residencias en lograr efectivas reparaciones de derechos en los niños. Y para eso hay que tener diagnósticos de base, diagnósticos de entrada, buenos diagnósticos de entrada y de salida, donde tú puedas hacerle seguimiento al niño y su familia a través del tiempo, donde tú puedas establecer incentivos adecuados para una buena gestión, donde además puedas establecer aranceles diferenciados respecto de las residencias de mayor complejidad, y tú puedas decir, y obviamente avanzar en aumentar las subvenciones que hoy día, como te digo, no cubren ni siquiera el techo y el abrigo. Como yo creo que ir avanzando hacia las prestaciones de mayor complejidad. Yo creo que la ley de subvenciones tiene que dar claramente, primero, un énfasis en aumentar la subvención, pero en aumentarla condicionada a estándares de calidad, condicionada a estándares de gestión, condicionada a estándares de procesos, de infraestructura, donde podamos certificar la calidad de la intervención, la dignidad de la intervención y el impacto
costo de la intervención, en la medida que nosotros vamos construyendo un sistema de incentivos, de regularidad en los pagos, de permanencia en el tiempo de las buenas instituciones, vamos a estar no solamente garantizando que se presta una mayor, se dan los programas necesarios para la reparación, sino que además los prestadores son entidades serias y eficientes que van a lograr ese resultado. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy bien, buenas tardes. Que vaya muy bien. Hacemos una pausa en las noticias, no se vaya, volvemos enseguida.